Bien, el siguiente tema de avance es sobre el derecho internacional del medio ambiente. Eh, Como ya hemos mencionado, el derecho internacional del medio ambiente es un área del derecho que se va a especializar justamente en profundizar el estudio, vamos a decir, de toda la normativa, los acuerdos, los convenios internacionales que se suscriben entre estados y entre organismos internacionales que están relacionados con el tema de medio ambiente, ya sea para la regulación, ya sea para la protección o para realizar diferentes estrategias internacionales de mitigación respecto a riesgos que se puedan suscitar por actividades que se realicen dentro de los estados y que afecten al medio ambiente. ¿Ok? Entonces, ese tema de medio ambiente es un tema muy importante, es un tema que va cobrando eh, mucho interés, no solamente por parte de los estados, sino por parte de diferentes estudiosos del derecho, pues obviamente el tema del medio ambiente es un tema de interés general, de todo, de todos los estados, pues, de todas las personas. Lastimosamente hay acciones y actividades que realizan ciertas personas, ciertos operadores que afectan el medio ambiente generando bastante contaminación. Acá en la presentación ustedes van a encontrar diferentes fotografías que justamente nos muestran cómo se van acumulando la basura, cómo se van generando bastante contaminación de ríos, lagos, y prácticamente se deja esto para ver que alguien se pueda ocupar. A veces como individuos, como personas, nosotros, mientras no nos afecte, estamos tal vez tranquilos con botar la basura en la calle, como si salimos de viaje, salimos de paseo, dejamos nuestra basura con tal de que no nos afecte, de que no nosotros no tengamos que tener la carga de llevar esa basura y depositarla en un lugar adecuado. Eh, Se debe hacer una reflexión personal justamente sobre nuestro propio actuar. También ustedes pueden ver acá una fotografía de cómo esta actividad minera, vamos a decir, prácticamente va cambiando el cauce natural que tienen nuestros ríos. Ustedes pueden ver ahí, eso antes era un río transparente, con aguas cristalinas, donde prácticamente vivían varios animales, se generaba un ecosistema, pero es el ser humano quien, por la fiebre del oro, como se dice, es el que va destrozando el medio ambiente. Ustedes pueden ver ahí la magnitud, esto no es otro país, esto es el norte paceño, es el trópico paceño, están por ahí municipios de Oponte, Guanay, Mapiri, donde prácticamente los ríos están más llenos ahora de operadores mineros que de peces como era antes, ¿no? Lastimosamente. Para hablar del medio ambiente también tenemos que ver qué es lo que ocurre a nivel nacional, hacer una mea reflexión de cómo nosotros vamos a afectar. En esta lámina también nosotros vamos a mostrar
que nos lleve a una reflexión de cuál es la otra actividad que afecta significativamente al medio ambiente, y es la ganadería. ¿Cuántas hectáreas al año son afectadas producto de la necesidad de dar más espacio a la crianza de ganado? Estamos hablando especialmente de los departamentos de Santa Cruz y Beni. Para, para esta actividad, para la crianza de ganado, obviamente se tiene que afectar hectáreas de bosques para nuevamente darle ese espacio donde se pueda pastorear, se pueda soltar al ganado para que pueda acceder y pueda consumir el alimento que ellos necesitan, ¿no? Entonces, el incremento del consumo de la carne, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, producto de la exportación, hace que de alguna forma se vayan deforestando cada vez más espacios de nuestros bosques y se van destinando para la crianza del ganado. Obviamente, escuchamos en los medios que esta deforestación es más para el cultivo de algunos otros productos como tal. La realidad en datos nos muestra que prácticamente es la deforestación es afectada para la ganadería. Ahora, ya entrando en materia y viendo algunas definiciones, para hablar de medio ambiente hay que cambiar un enfoque, una visión. Por muchos años, el enfoque ha sido más homocentrista, ¿no? De que el ser humano es el centro de la Tierra y todo está al servicio del ser humano. Las nuevas corrientes, el tema del medio ambiente hace que cambie esta mirada, sino que cobre fuerza más que todo el ecosistema, la biodiversidad. Por eso se quiere cambiar el enfoque, que sea un enfoque biocéntrico, donde sea la naturaleza, el ecosistema, quien tenga mayor importancia y que el ser humano obviamente puede aprovechar, pero todo debe ser con medida y de una forma sostenible. El derecho internacional del medio ambiente es una disciplina, decíamos, que involucra al mundo entero en la protección de un bien común, que es nuestro medio ambiente. El derecho ambiental internacional es un derecho nuevo y se define como un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados y otros sujetos del derecho internacional público que se van a ocupar precisamente de proteger a la naturaleza, a luchar contra la contaminación a nivel internacional, se ocupa de los desarrollos jurídicos de la materia ambiental a nivel bilateral entre dos estados o a nivel multilateral entre varios estados. ¿Cómo ha ido evolucionando? Hay un hito muy importante que es la Convención de Estocolmo. Y a partir de este hito vamos a encontrar justamente algunas experiencias que se han dado antes de esta reunión. Antes de esta Convención de Estocolmo, había poca conciencia ambiental por parte de los estados. En 1900 se trató de gestar una convención en Londres para proteger la vida silvestre en África, específicamente todo el continente, que todos los otros estados presten mucha atención y protejan al continente africano por la riqueza
de la biodiversidad que tiene en su territorio. La Convención de Londres de 1933 fue una de las primeras reuniones que han tenido varios estados, mediante la cual se crean parques naturales. Se posesiona esa idea de decir, los estados van a declarar y reconocer ciertos espacios que son naturales, donde no ha intervenido el ser humano. Por eso se los denomina parques naturales. Hay un libro que es muy importante dentro del derecho internacional del medio ambiente, que es el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, donde muestra en su contenido los efectos negativos de los plaguicidas y cómo estos van alterando de alguna forma, por un lado, el medio ambiente, pero por otro lado también los productos naturales. Obviamente este libro ha sido vetado, ha sido cuestionado, supuestamente por no tener el suficiente respaldo científico para que pueda ser profundizado. Ustedes ya se imaginarán quiénes han sido los que han vetado justamente a este libro para que no pueda ser difundido de forma masiva, que no pueda ser utilizado de forma académica en las universidades. Pero a pesar de esto ha cobrado bastante connotación este libro. En 1968, durante la misión Apolo, el astronauta William Anders es el que realiza una fotografía sobre el amanecer de la Tierra, es justamente la que ustedes ven en la pantalla. Y esta fotografía también, a partir de lo que genera, de las sensaciones, de las emociones, de ver a tu continente, de ver cómo se va identificar estas áreas verdes a nivel del espacio, desde esa mirada que se tiene y que nosotros tal vez por estar en la Tierra no tenemos esa mirada desde arriba, de poder comprender cómo está constituido nuestro planeta. Ha servido de, de una imagen, de ser una imagen reflexiva que genere bastante compromiso para que los estados puedan realizar acciones en beneficio del planeta. Ya en 1972 se realiza esta cumbre de Estocolmo, donde obviamente se van a reunir ¿para qué? Para que los estados vean que se deben realizar acciones de protección del planeta relacionadas con el medio ambiente. Más adelante va a haber una cumbre de Río, la cumbre de Río de Janeiro, pero entre esta convención de Estocolmo y la cumbre de Río vamos a ver diferentes hitos que se van a ir produciendo, por ejemplo, la conformación de partidos verdes. ¿Qué significa esto? Que van a ser fuerzas políticas que se van dando a nivel internacional, que van a tener como una línea ideológica la protección del medio ambiente, por encima de cualquier otro interés económico, cultural o que pueda existir, es el medio ambiente. Y tratar de realizar y comprometer a los estados para que realicen acciones de protección, prevención y atención al medio ambiente. También se van creando en varios estados ministerios como carteras estatales que van a profundizar la normativa ambiental para que sea implementada en estos estados.
Se crea la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente en la ONU como una oficina específica que se encargue de hacer estudios e investigaciones sobre la problemática del medio ambiente y el estado de situación en la que se encuentra. Se acuña el término de desarrollo sostenible, ¿no? Un término utilizado por algunos estados justificando de que es necesario llevar adelante el desarrollo, el crecimiento de la economía, pero que debe ser de forma sostenible, que no se enfatice en hacer una explotación desmedida de los recursos y que de alguna forma esto afecte al medio ambiente. Se van a evidenciar ya algunas manifestaciones sobre problemas ambientales globales. Se habla ya del debilitamiento de la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono, los riesgos de la biodiversidad, algunas especies que están en peligro de extinción, los cambios climáticos que se van suscitando, que de alguna forma rompen lo que tradicionalmente estaba tal vez controlado, se tenía un calendario ambiental respecto a temperaturas, respecto a las estaciones que se tienen en los diferentes hemisferios de la Tierra que son afectados producto del calentamiento global. Y es así que llega la cumbre de Río y a partir de esta cumbre de Río, todos los tratados económicos importantes comenzaron a incluir la protección ambiental. Producto de estos reclamos de países que estaban en vías de desarrollo, que son los que llevan la batuta del tema del medio ambiente, se logra introducir como un requisito de que si va a haber tratado económico suscrito entre estados de forma bilateral o multilateral, el tema del medio ambiente debe estar en eso. Entonces, un requisito que se va a pedir. Se va a desarrollar la Convención sobre el Cambio Climático para analizar justamente los efectos, cuál es la consecuencia, en qué situación está la gravedad respecto a los cambios que se tienen en nuestro planeta. Se va a llevar adelante una cumbre en Kioto, donde se suscribe justamente este protocolo de Kioto para reducir la emisión de gases tóxicos que afecten al medio ambiente. Se va a emplazar a los estados potencia, a los estados cuya industria es la que genera bastante emisión de gases y que afectan al medio ambiente, a ellos se les va de alguna forma exigir que puedan suscribir este protocolo. Pero lamentablemente ahí tenemos potencias como Estados Unidos, Alemania, Rusia, que prácticamente evitan llevar adelante cualquier compromiso para la reducción de estos efectos de los gases que contaminan el medio ambiente. En el año 2000, 189 países adoptaron en Nueva York la Declaración del Milenio. En esta declaración se comprometen a realizar acciones de protección y beneficio de los espacios verdes, del medio ambiente como tal, ¿ya? De eso de forma general. Ahora entremos a ver un poco más a profundidad sobre esta declaración de Estocolmo en 1972. La Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente establece la Declaración de Estocolmo, que fue el primer documento internacional en reconocer el derecho a un ambiente sano a través de 26 principios que están en el contenido de este documento. De estos 26 principios vamos a resaltar quizá el más importante, que establece la responsabilidad de los estados de garantizar que las actividades bajo su jurisdicción no causen daños al medio ambiente de otros estados.
¿Ya? Ese es el principio número 21. La Asamblea General de la ONU creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA. Pero, como ustedes, si ustedes, mejor dicho, se ponen a revisar, muy poco se ha desarrollado aún por parte de las Naciones Unidas. Tenemos otros programas que tienen bastante impulso, por ejemplo, ONU Habitat, ONU Mujeres, el Fondo de Población, eh, pero que van trabajando en otras temáticas específicas, a diferencia de este programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que va caminando, vamos a decir, de forma muy lenta, pues es ir en contra de tremendos monstruos que son los estados potencia, quienes prácticamente no tienen mucho interés de proteger al medio ambiente. En 1992 se realiza la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se presentaron dos convenciones: el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde rescatamos el principio de precaución, que es la forma más avanzada de prevención importante en la conformación del día moderno. ¿Qué significa esto? De que los estados deben realizar acciones no de restauración, no de rehabilitación, no una acción posterior al daño, sino una acción previa. Antes de autorizar operaciones, deben tomar medidas para analizar y ver si esos actos, si esas actividades no van a dañar al medio ambiente. ¿Listo? El principio 10, que está inmerso dentro de este convenio, reconoce el derecho a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, tenemos derecho a que se nos informe de forma correcta, de forma coherente, con la verdad sobre la situación en la que se encuentra el medio ambiente. Y también tenemos derecho a participar. No solamente que es un tema de estados, sino es un tema que engloba a la participación de la población en general y de alguna forma también que se genere justicia, que se sancione a aquellos operadores que prácticamente dañan y generan un efecto negativo en el medio ambiente. Los principios que se establecen en esta convención están la interdependencia ecológica. ¿A qué se refiere? Que en un mundo donde la deforestación en un estado reduce la riqueza biológica de toda la tierra, en que los productos químicos y las emanaciones de gases tóxicos liberados en la atmósfera en un continente provocan efectos que producen cáncer de piel en otro, en que las emisiones de dióxido de carbono aceleran el cambio climático mundial, en donde el consumo desenfrenado de las sociedades opulentas agrava la pobreza en los países menos industrializados. La reorientación de las decisiones a nivel planetario hacia la preservación ecológica y el desarrollo sostenible debe consensuarse y compartirse, requiriendo esfuerzos adicionales que deben ser soportados por todos, principalmente por los países industrializados. ¿No? A eso se refiere este principio, que se orienta justamente a ver si afectamos a un continente, no es el continente que se está dañando solamente, es todo el planeta. Pero ¿por qué se afecta también a este continente? ¿Por qué los países industrializados van a buscar no afectar primero sus recursos, su materia prima, sino afectan a otros continentes? ¿Listo? Entonces, se debe generar ese trabajo compartido y obviamente los países industrializados deben
reducir esa producción que afecte significativamente al medio ambiente. Otro principio es el de la solidaridad, que deviene del anterior principio. ¿A qué se refiere? Que los países deben ser solidarios en la pobreza y en la riqueza. La riqueza es menos riqueza si existe hambre y miseria en el mundo o se daña la belleza de los parques naturales y se contaminan las aguas de los ríos y de los mares. Esto está en los principios 7, 5 y 27 de la Declaración de Río. Este principio nos da para analizar el tema de la contaminación ambiental y la solidaridad. Los países industrializados son los que generan mayor basura. Y esa basura no es procesada en muchos casos en sus estados. Antes de que llegue a ser basura, ya esos productos utilizados casi en desuso son exportados y son comercializados a los países en desarrollo. Ustedes ahí ven la gráfica de los países que generan mayor cantidad de basura. No solamente la basura en botellas, PET, como vemos en esta lámina, o papeles, sino basura en temas de electrodomésticos, en temas de vehículos, en temas de ropa. Todos sabemos cuánta cantidad de ropa usada llega al continente americano, cuánta cantidad de artefactos y equipos eléctricos, equipos de computación de segunda mano llegan al continente americano, a Sudamérica específicamente, o a África. Cuánta cantidad decíamos, de ropa y de vehículos usados. Todos sabemos que en los países industrializados, una persona utilizará su vehículo máximo 2 años y luego ya es desechado. Pero para que no se genere grandes cantidades de, de montañas de basura, estos son comercializados en los países en vías de desarrollo. Entonces, no hay solidaridad. Ellos generan bastante movimiento económico, pero generan basura y esa basura es eh, llevada, vamos a decir, trasladada, supuestamente en algunos casos, como ayuda a los países en vías de desarrollo. Otro principio importante es de la cooperación ambiental, que no supone la ayuda económica, sino la ambiental sostenible, que consiste en la colaboración para prevenir la degradación ambiental, para evitar la contaminación de las aguas, del suelo, de la atmósfera. ¿Qué significa esto? Que todos los estados deben realizar acciones internas que mitiguen, que reduzcan, y sería lo ideal, que eliminen acciones, la generación de ciertos productos que afectan al medio ambiente. ¿Listo? La universalidad. La Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en 1974, en los artículos 29 y 30, establece la responsabilidad común para la comunidad internacional sobre los fondos marinos y océanos y el subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción natural. ¿A qué se refiere esto? Ustedes recordarán que hemos visto en el derecho marítimo, hay un límite hasta donde llega la jurisdicción, o se puede extender la jurisdicción de un Estado. Y llega un espacio donde es el océano, donde ya no hay soberanía, ningún Estado puede someter, regular, reglar, normar o controlar justamente las actividades. Y es precisamente donde varios estados industrializados llevan y desechan su basura, la depositan en el fondo del mar. ¿Por qué? Porque no hay quienes controlen. No hay un Estado que regule como tal. Y en algunos casos, productos de las diferentes mareas, producto de los diferentes tsunamis que se realizan,
esa basura posteriormente es llevada hacia alguna de las costas, alguna de las playas de estos estados y prácticamente es la basura que se va acumulando en ciertas playas o orillas de algunos de estos mares. Otro principio es la regulación jurídica integral, y este principio consiste en la armonización y unificación de las legislaciones a nivel internacional. ¿A qué se refiere y qué quiere decir este principio? Que se debe tratar de unificar las normas de protección del medio ambiente. Hay un interés común, que es la protección del medio ambiente, y por ende los estados deben tratar de unificar estas normas eh, para que, por ponerles un ejemplo, si queremos proteger el lago Titicaca como Bolivia, también debe ser protegido por Perú, que comparte ese mismo lago, ¿no? Entonces debe ser integral como tal. ¿Para qué? Para prevenir, por un lado, situaciones de contaminación o afectación al medio ambiente, para conservar, para precautelar y en algunos casos restaurar los daños que se han ido afectando. Del mismo modo, sancionar a quienes han ido dañando y afectando el medio ambiente. Otro principio es la responsabilidad común, pero diferenciada. ¿Qué se refiere a esta responsabilidad común y a qué se refiere cuando se habla de diferenciar? Se refiere a que las responsabilidades deben ser compartidas por todos los estados debido a las alteraciones causadas al medio ambiente como consecuencia de las actividades que se han realizado por personas físicas o naturales en su respectiva jurisdicción como tal, pero en vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente, la responsabilidad debe ser diferente. ¿Por qué? Debe recaer, mejor dicho, en algunos esa responsabilidad por no cuidar, por no precautelar, y que de alguna forma se debe focalizar a esos autores, a los actores, para que puedan de alguna forma no solamente ser sancionados, sino que ellos deban realizar acciones de reparación, tratar de restaurar los efectos negativos que han generado. Existe otro principio que es el principio precautorio, que significa que los estados y demás sujetos del derecho internacional público no pueden ampararse en la falta de certeza científica absoluta para postergar la adopción de medidas eficaces en función a los costos para impedir la degradación del medio ambiente. ¿Qué se refiere esto? Que eh, algunos estados, específicamente los industrializados, decían, no existe suficientes estudios, datos tan certeros que nos digan que la industria, que la emanación de los gases tóxicos afecten en qué medida o en gran medida, o en poca o en gran medida, al medio ambiente. Y si no hay estos estudios, hasta que no existan, los estados pueden, de alguna forma, seguir realizando, permitir que las industrias, las empresas puedan realizar estas operaciones, ¿no? Este principio viene a, de alguna forma, contraponer a esa lógica eh, de pedir que se determine científicamente cómo se está afectando al medio ambiente. Este principio te dice, no importa si no hay datos exactos, si la investigación todavía no es del todo certera al 100%, pero los estados, a falta de esta certeza científica, deben realizar acciones para reducir la degradación de los daños
que están ocasionando al medio ambiente. Otros dos principios son la transpersonalización de la norma jurídica ambiental, que se refiere a que la razón de este principio se encuentra en la naturaleza del derecho ambiental, que al hacer referencia al derecho del hombre y del medio ambiente, va a significar que toda violación del derecho ambiental lesiona tanto a la persona humana como al medio ambiente, dando lugar al derecho deber de su reparación. Si tú dañas, como vemos en esta imagen, a este río, que en este río puede existir bastante biodiversidad, diferentes especies que cohabitan, pero que llega un operador y que realiza diferentes acciones que al final daña a ese espacio que estamos viendo, le está dañando también al ser humano, porque el ser humano es parte de esa biodiversidad. Y por ende, ese actor, el que ha dañado, tiene toda la obligación de reponer, tiene el deber de restaurar la situación que ha afectado. ¿No? Otro principio es la variable ambiental, que significa la introducción de la variable ambiental como principio en el proceso de toma de decisiones, tanto internacional como nacional. Que los estados, al momento de realizar algunas acciones, autorizaciones para realizar diferentes actividades productivas, económicas, internas, deban utilizar el tema del medio ambiente como una variable que también se pueda determinar si se está afectando o no, o cuánto se está afectando, si el daño que se va a realizar va a ser o no va a poder ser reparado en un futuro. Esos principios, quizás, como ustedes pueden ver, llegan a ser en algún caso utópicos. Y son utópicos porque precisamente son reclamados por los estados tercermundistas, como en algún momento se nos ha considerado, o actualmente estados en vías de desarrollo, a quienes se les da la carga de que ellos sean quienes protejan, precautelen, eviten realizar daños ambientales. Pero son estos estados que reclaman. Lamentablemente, decíamos, parecen utópicos, parecen muy idealistas, porque los estados potencia, los estados industrializados, son los que tratan de evitar de cualquier forma el asumir una responsabilidad de proteger al medio ambiente. Entre las principales normas internacionales están la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Cumbre de la Tierra o Cumbre del Río, que ha sido desarrollada en 1992. La Declaración de Estocolmo establece un plan de acción para políticas ambientales que contiene 106 recomendaciones, de las cuales la más importante es la creación de Earthwatch, una agencia de monitoreo internacional cuyo objetivo es informar a cualquier estado u organización interesado en conocer sobre las condiciones ambientales de la Tierra, en qué situación se encuentra, proporcionar esa información. Segundo, se crea un fondo para el medio ambiente constituido con aportaciones voluntarias de los estados. ¿Listo? Lastimosamente los fondos no son pues, significativos, ¿no? Es voluntario. ¿Y quiénes van a poder aportar? Quizás los estados en vías de desarrollo, pero el aporte será mínimo, cuando los aportes deberían ser realizados por los estados industrializados. Tercero, el establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, más conocido como el PNUMA, con sede en Nairobi, Kenia, en el continente africano. Este programa es el que se encarga de ver temas de protección, preservación, también el uso planificado de los recursos naturales,
y de alguna forma promover diferentes acciones, actividades académicas, seminarios, conferencias, que de alguna forma incidan en el desarrollo de ciertas normativas. Cuarto elemento importante de esta declaración es que en su contenido se dan la declaración de principios para el medio ambiente humano de naturaleza no vinculante. ¿Qué significa esto? Muy conocido como el soft law o leyes suaves. ¿Listo? Se van dando principios, pero estos principios son como líneas orientadoras. Todavía no son obligaciones ni deberes que deban asumir los estados. ¿Listo? Por eso es lo que decíamos hace un momento. Esos principios parecen utópicos, porque los estados no quieren asumir obligaciones. Respecto a la cumbre de la Tierra o cumbre del Río, en 1992, se generó la proclamación de una serie de principios no vinculantes o normas blandas, también como se le conoce, cuyas bases se encuentran en la Declaración de Estocolmo, pero que sin embargo, a diferencia de esta anterior declaración, en esta cumbre de Río, se emiten tres documentos muy importantes en la materia de protección del medio ambiente y sus componentes. Estos documentos son la Agenda del siglo XXI, la Convención del Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. ¿No? En su contenido vamos a encontrar 27 principios sobre el medio ambiente. Pero los tres documentos importantes es la Agenda del siglo XXI, la Convención del Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. ¿Cuál es la Agenda del siglo XXI? Esta agenda dispone un plan de acción de la naturaleza no vinculante en el cual hay diversas propuestas para administrar los recursos naturales en este siglo que ya estamos viviendo. Dicho plan contiene 40 capítulos referentes a la atmósfera, los océanos, el agua que sea destinada para el consumo como prioridad como tal, los recursos terrestres, la pobreza, la demografía y la salud. Incluye también medios de implementación como el financiamiento, el acceso, la transparencia de tecnología y diferentes temas legales e institucionales. Contiene 127 principios, de los cuales vamos a identificar los más importantes. Las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los estados, tomando en cuenta su contribución en la degradación del medio ambiente, lo que hemos visto hace minutos atrás, la promoción de políticas demográficas y la eliminación de procesos productivos y el consumo insostenible. El criterio de precaución a observar cuando se pone en riesgo grave e inseparable en un entorno ambiental, debiendo implementar medidas urgentes para evitar que se produzca justamente estos efectos. El derecho al desarrollo de los pueblos. El derecho de los individuos a acceder a la información gubernamental sobre temáticas de medio ambiente. El papel de las mujeres, las comunidades indígenas, las organizaciones no gubernamentales en el logro del desarrollo sustentable. Respecto a la Convención Marco sobre el Cambio Climático, esta se desarrolló en Nueva York en 1992, surge reconociendo a las naciones que las actividades humanas han incrementado de manera sustancial la concentración de gases y el efecto invernadero. En este caso, el dióxido de carbono en la atmósfera ha incrementado y esto está generando el efecto invernadero que además ocasiona diferentes desastres en la naturaleza. ¿Ok? Este tratado internacional constituye una base para
pedir y aprobar futuros protocolos en materia de cambio climático. A partir de esta convención podrán suscribirse otros tratados, otros convenios, pero van a tener como base justamente a lo establecido en esta convención del cambio climático. Uno de esos ejemplos es el protocolo de Kioto, que se celebra en 1997, mediante el cual se establece que los estados deban realizar acciones para mitigar y reducir la emisión de gases tóxicos y protejan, más que todo, la capa de ozono. ¿Listo? Eso es lo central. El otro convenio sobre la diversidad biológica en su contenido se deja plasmado la preocupación internacional debido a la considerable reducción de la biodiversidad en el orbe, en la urbe como tal, como consecuencia de las actividades humanas. Por ello, fue necesario que los países se comprometieran a conservar, a utilizar de forma sostenible su riqueza natural, la flora, la fauna, no solo por una mirada de concientización ambientalista, ¿no?, que desempeñan en este caso los ecosistemas terrestres, sino también por la importancia que tiene en la satisfacción de las necesidades alimentarias. Nosotros, como seres humanos, vamos a utilizar el suelo, vamos a utilizar la flora, los productos que son producidos, la fauna en algunos casos, y eso lo sabemos, de los mares, de los ríos, de los lagos. Hay fauna que nos sirve como parte de la alimentación, y por esa situación también se debe precautelar. Los objetivos del convenio sobre la diversidad, la diversidad biológica son la conservación de la diversidad biológica como un eje central, la utilización sostenible de los componentes de la biodiversidad, la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de recursos genéticos. ¿Ok? Entonces, con esto estaríamos concluyendo nuestro tema sobre el derecho internacional del medio ambiente. Como ustedes pueden ver, hay mucho por hacer, se han dado ciertos pasos. El rival, vamos a decir, es un monstruo. Es un monstruo grande, como dice una canción, ¿no? Pero esperemos que en algún momento llegue la conciencia y que no sea tarde, porque va a depender mucho de qué es lo que estamos dejando para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, como tal. ¿Listo? Entonces, esperemos que llegue esa reflexión, no solamente viendo como responsables a los países desarrollados, industrializados, sino también nosotros hacer una mea culpa de qué estamos haciendo, cómo poco a poco estamos también afectando al medio ambiente con nuestra basura. Generamos a veces basura innecesaria, el uso de las bolsas de nylon, el uso de las botellas de plástico, como tal, el uso excesivo del papel, son basuras que van afectando a nuestro medio ambiente y que podemos fácilmente reducir ese incremento y esa generación de la basura. ¿Ok? Muchas gracias.